Pues para mí es un gusto presentarles al maestro Héctor Ávila Villegas. Mucho gusto, maestro. Es hijo de padres médicos, nació en la ciudad de Zacatecas en 1976. Es biólogo por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y maestro en ciencias, en el uso, manejo y preservación de los recursos naturales por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste en el 2005. Se ha desempeñado como servidor público en las áreas de medio ambiente a nivel municipal, estatal y federal, y ha participado en asociaciones de la sociedad civil en materia ambiental. Cuenta con diversas publicaciones científicas y de divulgación. Entre ellas es coautor del libro Águila Real, el símbolo nacional de México en riesgo, y autor del libro Serpiente de Cascabel, entre el peligro y la conservación, publicados por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, y ha participado en proyectos de conservación del águila real, serpientes de cascabel y mariposa monarca en México. Participó en la elaboración de la Estrategia Nacional de Conservación de Polinizadores y actualmente está impulsando un proyecto de restauración ambiental y de conservación de polinizadores. Pues maestro Héctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y pues ahora sí que los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias, lo escuchamos. Jóvenes, qué bueno que están aquí presentes. Veo muchos de interesados en este tema, lo cual me agrada muchísimo. Pues adelante, bienvenidos todos. No, pues muchísimas gracias, gracias por la invitación, y por darme el espacio para compartir un poco sobre uno de los temas que he estado trabajando. En lo que... necesito que me habiliten porfis para poder compartir la pantalla y compartirles la presentación. Yo les platico, yo ahorita estoy en la ciudad de Aguascalientes, aunque yo soy originario de Zacatecas. Me vine a estudiar acá a Aguascalientes y bueno, después de haber estudiado en La Paz unos años, donde conocí al maestro Carlos Frieben, y a través de quien tuve la invitación, que me da mucho gusto saludar, pues ya me vine para acá a Aguascalientes. Ya estoy pudiendo compartir. Porfa, me confirman si se ve la presentación. A ver, déjenle pongo. Ya se ven, Creo que me faltó ponerle modo perfecto. presentación. Sí, siempre me hago bolas. Ahí se ve ya pantalla completa. Sí, Dale. Muy bien. Bueno, pues esta es una plática como una introducción para que sepamos quiénes son las abejas nativas. Pero bueno, sería muy difícil hablar todo respecto a estos grupos de insectos. Es muy amplio todo el conocimiento acerca de ellos. Y aun cuando es poco el conocimiento, hay ya mucha información, ¿no? Entonces, es una plática, una charla, pues, no vamos a profundizar tanto, ¿no? Y bueno, es como una invitación para que nuestros asistentes, pues, luego puedan investigar. Como les comentaron, pues yo soy biólogo de formación, yo estudié en la Universidad de Aguascalientes y desde que empecé mis estudios, fíjense que en la escuela nos enseñaron que nos debíamos enfocar como biólogos en los paisajes y en los lugares que se ven más o menos como el que está acá del lado izquierdo. Paisajes naturales donde hay vegetación silvestre, donde hay bosques o selvas o matorrales, etcétera, ¿no? Ahí es donde me enseñaron que debía enfocarme. Sin embargo, hay otro tipo de paisajes en nuestro país, como este que se ve del lado derecho, y son algo diferentes, aunque están muy relacionados, son algo diferentes porque en el que está del lado derecho es un paisaje que ha sido moldeado y ha sido modificado por el hombre y por las personas. Y entonces a los biólogos nos dijeron, no, pues donde hay cultivos, donde estas, no, eso es de ingenieros agrónomos, gracias, nosotros no queremos trabajar ahí, con permiso, me voy mejor a la sierra, donde está todo, donde no hay gente. La clave está aquí que nos enseñaron que donde hay más gente, enfocarse, pero a lo largo de muchos años que ya tengo como profesionista, como biólogo, me he dado cuenta que en estas áreas cultivadas, en estas áreas manejadas por las personas, pasan cosas muy interesantes y pasan cosas que nos afectan o benefician directamente a las personas. Y este tema que vamos a platicar el día de hoy precisamente tiene mucho que ver de esta situación. Como les comentaba, en ese paisaje conservado
donde hay solo los bosques y se ve todo muy natural, los ríos, los árboles, las plantas, y no se ve rastros de personas, bueno, existe una gran variedad de plantas silvestres, plantas, a todo lo que se le llama silvestres, aquellos organismos, plantas o animales, o de otros grupos, que se desarrollan y viven de manera natural, evolucionan de manera libre en los espacios silvestres, ¿no? Y de las miles de plantas que hay silvestres que existen en el mundo, resulta que más del 80% requiere de los polinizadores para sobrevivir, es decir, que los polinizadores ayudan a estas plantas a reproducirse. Los ecosistemas, las áreas naturales, todos estos lugares tienen la estructura y tienen la belleza que tienen porque hay unos animalitos allí que ayudan a las plantas a reproducirse, ¿no? Ahorita vamos a más a detalle a ver quiénes son ellos, ya muchos de ustedes ya lo saben. Por otro lado, como les comentaba, un aspecto muy importante de las áreas cultivadas es que, bueno, ¿a quién no le gusta comer una salsa, un guacamole, comer manzanas, comer duraznos, comer fresas, bueno, a lo mejor a algunos no les gusta comer calabazas, pero a otros sí, etcétera. Pero buena parte de todos los alimentos que nosotros comemos, más del tres cuartas partes, el 85%, también dependen de los polinizadores para su producción. Entonces, como podemos ver, son tan importantes como para las plantas silvestres como para las plantas de las que nosotros nos alimentamos, ¿no? Y en México, de las que nosotros comemos en México, buena parte de ellas depende de estos polinizadores. Aquí me quiero detener un poquito para hablar sobre, digamos, dar datos de los alimentos que se producen en el mundo. Si bien de lo que comemos en México el 85% depende de los polinizadores, es importante que sepamos que de todos los alimentos que se producen a nivel mundial, más de la mitad, el 60%, no depende de los polinizadores. Por ejemplo, el maíz, el arroz, el trigo y todos los cereales que se polinizan por sí mismos o se polinizan por el viento no dependen de los polinizadores. Entonces, habría quien pudiera decir, bueno, pues si no hay polinizadores no pasa nada, nos queda muchísimo volumen de comida, ¿no? Pues sí, pero a ver, ¿quién aguanta comer arroz toda la semana, todos los días? Díganme. Bueno, y por su parte, solo el 35% del volumen se refiere a toda la cantidad de alimento que se genera. Nada más el 35% depende de los polinizadores. Pero aquí les va otro dato muy importante. En México, los pocos cultivos que dependen de los polinizadores generan por unidad de superficie el doble y ganancias en el doble que los que no dependen de polinizadores. Así que cultivos como el aguacate, como las manzanas, como los arándanos, manzanas, etcétera. Aquí del lado izquierdo tenemos varios ejemplos de los productos que dependen de los polinizadores. Generan más ganancia para el campo y generan más volumen de alimento que los cereales. Entonces aquí es donde decimos, ah, caray, los polinizadores sí influyen, sí son muy importantes porque generan riqueza. La gente que se dedica a cultivar esto genera una riqueza, ¿no? Y es ayudada por estos bichos. Pero pues, ¿quiénes son estos bichos? Bueno, por ahí alguien ya nos dijo que había trabajado con colibríes. En Yo, México, muy bien, en México hay 57 especies de colibríes. Hay también los escarabajos, son un tipo de polinizador. Las abejas, las avispas y las hormigas, que estos tres tipos de organismos son primos entre sí, son muy buenos polinizadores, sobre todo las abejas. Las mariposas y las polillas, que aquí las tenemos representada por una mariposa monarca, pero que hay 1800 diferentes especies de mariposas en nuestro país. Son un grupo de polinizadores también muy importantes. Y finalmente los murciélagos, que hay mucha gente que no los quiere porque pues a lo mejor les parecen feitos, les parece que como que viven de noche les dan miedito, etcétera. Pero una parte de los murciélagos que existen en nuestro país son polinizadores específicamente de agaves, ¿no? Entonces,
todos estos bichos realizan la importante labor de ayudarle a las plantas a reproducirse. Yo cuando a veces platico de esto les digo, es como si cuando uno es adolescente y le gusta a una chica o un chico, pues uno se baña, se perfuma, se pone sus mejores ropas y vas caminando y le dices, oye, me gustas, oye, quieres ir así, etcétera. Pero las plantas, pues no pueden, las plantas están fijas así y no pueden. Entonces, tienen a sus mensajeros, que son los polinizadores, que llevan el mensaje de amor, ¿no? Y ayuda así a que las plantas se reproduzcan. Por eso son tan importantes. Y bueno, ¿y por qué hablamos de los polinizadores? ¿Qué fue lo que ha llamado la atención? Si antes no se hablaba de ellos, ahora, ¿por qué sí estamos empezando a hablar de ellos? Bueno, porque existe información reciente en los últimos años que ha dado cuenta de que estos importantes organismos se están muriendo, están desapareciendo y hay varias causas que provocan esta desaparición. Una de ellas, que es de las más importantes, es el cambio climático, que se refiere a las modificaciones en los regímenes climáticos del mundo y al aumento en la temperatura por el aumento en la acumulación de gases de efecto invernadero. Ese es por un lado. Por otro lado, la dispersión de parásitos con esta globalización donde ya puedes tú llevar bichos de un lado por otro, viajar en avión, viajar en barco, viajar en vehículo y moverte prácticamente a cualquier lugar del mundo, puedes a su vez transportar enfermedades y parásitos de un lugar a otro. Y este intercambio de organismos y este movimiento que hay a lo largo y ancho del mundo, pues ha generado que se lleven enfermedades y parásitos a donde antes no existían. Y entonces los animales que los reciben no estaban acostumbrados a ellos, no tenían defensas contra ellos y están siendo afectados por esta causa. Otra razón de la pérdida y desaparición de los polinizadores es la degradación del hábitat, que se refiere a cuando un área silvestre es modificada porque ahí vamos a cultivar, porque vamos a meter ganado, porque vamos a trazar una carretera o porque vamos a construir un pueblo, una presa, va a haber minería, etcétera. Muchas actividades que modifican pues el paisaje y lo empiezan a degradar, lo empiezan a simplificar y estos animales pues pierden su casita y se tienen que mover a otro lado y algunos de ellos que no se pueden mover tanto o que no son tan adaptables, pues mueren en este proceso. El uso de insecticidas y agroquímicos en el campo principalmente, porque la buena parte de la superficie de la tierra está cultivada y hay muchos productos químicos que buscan eliminar insectos plaga, eliminar enfermedades, pero al hacerlo también eliminan otros insectos u organismos benéficos, como son los polinizadores. También otros insecticidas que se presentan en casa, como el Raid y todas esas cositas que luego la gente suele utilizar constantemente, también ayudan a que haya esta contaminación. A ver, Amelie, dime tu pregunta, corazón. Es una pregunta, pero de hecho en mi proyecto, de hecho habla mucho de que en los cultivos se usaban mucho y que mi siguiente proyecto estaba basado en continuación. El siguiente es insecticidas orgánicos que no dañen a ciertos polinizadores, porque de hecho muchas de esas causas se pierden porque las abejas van y toman el néctar supuesto, pero tiene veneno, entonces ellas por eso no pueden ni polinizar ni hacer nada, entonces cada vez se van acercando al peligro de extinción y tenemos esa. Bueno, a mí me preocupaba que se extinguieran, la humanidad acabaría y los animales, porque los animales herbívoros comen hierbas que las abejas polinizan y si no hay herbívoros, no hay carnívoros y así. Muy bien, Amelie. Lo has dicho perfectamente. Se necesita justamente más investigación en productos orgánicos, tanto fertilizantes como insecticidas, que sean, que no dañen, que no contaminen, que no dañen al medio ambiente, sino que sean efectivos en su función de evitar que llegue cierto insecto al cultivo, pero que no envenene a la vez a otros insectos benéficos, como a las abejas y a las mariposas, etcétera, ¿no? O Entonces, a tú vas los a ser la próxima investigadora en México.
que va a empezar a trabajar el tema de insecticidas orgánicos y de abonos orgánicos. Muy bien, Amelie.